¿Cómo están? En este video estaremos hablando del contrato de compraventa. Este es el primer video que vamos a hacer en el canal. Esto fue a petición de las personas que votaron a favor de este en Instagram. Y la idea es que, primero, que la pasen bien. Siempre es importante pasarla bien estudiando. No vería una razón por la cual no hubiese que pasarla bien si es algo que uno escogió porque le gusta. De lo contrario, va a ser muy complicado aprender. Sin embargo, sí creo que este reminder es súper importante antes de iniciar. Bueno, entremos en materia. Hablemos del contrato de compraventa. ¿Qué es el contrato de compraventa? Ustedes saben que el artículo 1849 del Código Civil afirma que la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa. Y esa palabra dar se ha prestado para mucha controversia. Pero al final la doctrina y la jurisprudencia han determinado que esta palabra dar hace referencia a la transferencia de un derecho real, específicamente de propiedad. Esto se resalta aún más con la definición del artículo 905 del Código de Comercio. Entonces, primera cosa clave, y es, oiga, ambas definiciones son iguales. Ambas le están diciendo que es un contrato en el que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarle en dinero. Ahora, ¿cuáles son las partes? Las partes de este contrato son el vendedor, digamos que yo quiero transmitirle la propiedad de mi apartamento a Juan, que va a ser una persona que me va a pagar el precio del apartamento, digamos que vale 100 millones. Ahora, ¿cuál es este tipo de contrato? Nosotros podemos ver bastantes características de este contrato, pero las más importantes son que es un contrato oneroso, es decir, es un contrato en el cual ambas partes se benefician, es un contrato conmutativo, lo que significa que lo que está a cargo tanto del vendedor como del comprador se mira como equivalente y por ello aplica una figura que mucho más adelante la veremos en otros videos, en otras publicaciones, que se llama la lesión enorme, que da lugar a una rescisión de la venta. Otro tema es que la compraventa es consensual. El contrato de compraventa es consensual por regla general. Esto es, que se perfecciona con el acuerdo entre las partes, pero pues hay excepciones. Yo les estaba diciendo ahora, yo le estoy vendiendo a Juan mi apartamento, que vale 100 millones, pero sabemos que los bienes inmuebles son bienes sujetos a registro. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que este contrato no se perfecciona con el acuerdo entre las partes, sino con la solemnidad. ¿Cuál es la solemnidad? Registrar la escritura pública ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pasemos ya a los elementos de la esencia del contrato de compraventa. ¿Cuáles son? Bien y precio. En este caso nosotros habíamos hablado de que el bien sería un apartamento y el precio serían los 100 millones. Pero ese bien tiene que ser un elemento de fortuna de riqueza, en este caso lo cumpliría. Susceptible de apropiación, también lo cumpliría. Supongamos que no estamos hablando de un bien embargado, por ejemplo. Pero ¿cómo sabemos en general que es un bien susceptible de apropiación? Guiémonos por lo que nos dice el artículo 1866 del Código Civil, que es que, salvo disposición en contrario, todas las cosas son susceptibles de ser vendidas. Eso ya nos da un buen indicio para saber qué cosas pueden ser vendidas y qué cosas no. En principio, podríamos decir que todas las cosas pueden ser vendidas, salvo que haya una disposición que lo prohíba. Ahora, pasemos ya al precio. Es la contraprestación a cargo del comprador, es lo que el comprador va a pagar. Pero ojo, esta contraprestación tiene que ser pagada al menos un 50% en dinero. ¿Por qué? Porque también se podría pagar en dinero y en otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero tiene que corresponder al 50% del total que se abona como precio
porque si no se va a considerar como permuta, de acuerdo a lo que dice el artículo 1850 del Código Civil. Y ahora, un último comentario de bien, o de los bienes en general. De acuerdo con el artículo 1566 del Código Civil, nosotros sabemos que si la calidad no se establece, será media. ¿Y a qué va este comentario? A que los bienes siempre tienen que estar determinados respecto de su cantidad o de su calidad. Pero la norma supletiva, la norma que está en caso de que no se pacte una calidad determinada, es que mínimo tiene que ser medio. Ahora pasemos a un esquema general de las obligaciones de las partes. Por un lado tenemos las obligaciones del vendedor y por otro lado tenemos las obligaciones del comprador. Pero no las veamos separadas, veámoslas juntas. De la definición que les mencioné previamente, nosotros digamos que podríamos intuir que una obligación del vendedor es hacer entrega o tradición del bien a vender y la del comprador, correlativa a esa, es la de pagar el precio. Digamos que en términos generales de eso se trata el contrato de compraventa. Pero ahora, el vendedor también tiene que responder, porque el comprador va a decir, oiga, yo quiero que lo que usted me vende sí me sirva para lo que yo lo compré. Entonces ahí sale la obligación de responder por el saneamiento del bien. Y ahora, así como yo le exijo al vendedor que me entregue el bien y que además me responda por el saneamiento del bien, yo también como comprador tengo que recibirlo. Porque si no, digamos que no habría cierta equivalencia, cierto contrapeso en la forma en la cual se va dando el contrato. Ahora pasemos a las obligaciones del vendedor, para verlas con más detalle. En primera medida, hacer entrega o tradición del bien objeto de la compraventa. Y en este punto, recordemos que la tradición es un modo mediante el cual se transfieren derechos reales. Ojo, que en algunos casos coincide con la entrega, pero no siempre. Esa sería la explicación importante que queda respecto de la primera obligación. Ahora, hablemos de qué implica responder por las obligaciones de saneamiento del bien vendido. Y esto siguiendo lo que afirma el Código Civil en el artículo 1893. Y es que hay que sanear dos tipos de vicios: la evicción y los vicios redhibitorios. No me centraré en ellos porque esos los veremos en el próximo video o en los próximos videos, pero lo importante es que quiero que sepan que dentro de esas obligaciones de saneamiento se encuentran esas dos: evicción y vicios redhibitorios. Y ahora, 3 comentarios adicionales. El vendedor está obligado a entregar lo que reza el contrato, no cualquier cosa, porque precisamente el comprador por eso fue que pagó el precio, para que le entregaran eso a lo que se comprometió el vendedor. Esto aparece en el artículo 1884 del Código Civil y en el Código de Comercio en el artículo 928. Y otros 2 comentarios. ¿Dónde debe hacerse la entrega? En el lugar convenido, en principio. Y además de eso, el comprador no está obligado a recibir entregas parciales. ¿Por qué? Porque el vendedor no se comprometió a entregar o a hacer tradición parcialmente del bien que vende, sino del bien que vendió o que está vendiendo como un todo. Ahora, pasando del otro lado de la balanza, tenemos las obligaciones del comprador. Como les mencionaba, tenemos recibir el bien vendido y pagar el precio. ¿Quiénes pueden determinar el precio? Que es una pregunta que podría surgir. De acuerdo con lo que dice el 1865 del Código Civil, las partes en todo caso. Pero ojo, si las partes deciden, oiga, yo quiero que un tercero, no sé, un perito, un experto, me valore ese apartamento y me diga, esto vale 500 millones, se puede dejar a determinación de ese tercero.
pero siempre que ambas partes, tanto vendedor como comprador, estén de acuerdo. Y ahora, ¿cómo se puede pagar el precio? Se puede pagar al contado o a plazo. Pagar al contado es la regla general. Si no se estipula nada, se entiende que se paga inmediatamente. Y en caso de que se pacte que se va a pagar a plazo, hay que tener en cuenta la Ley 2024 de 2020, que recién entró en vigencia el 1 de enero de este año. Y entonces, ya cerrando un poco y haciendo comentarios finales, también hay que entender que ¿qué es lo que pasa si el comprador incurre en mora para recibir? Pues, como lo ven en la diapositiva, cesará la obligación de conservación del vendedor. Y por otro lado, si el comprador no quiere recibir, el vendedor puede solicitar el cumplimiento forzado del contrato o su resolución. ¿Por qué? Porque ahí, como no está queriendo recibir el comprador, está incumpliendo el contrato, está incumpliendo una de las obligaciones que surgen a partir del contrato de compraventa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Déjenme en los comentarios qué creen que podría mejorar, qué les gustaría que implementara, qué creen que haría más fácil la explicación y el entendimiento para ustedes. Y de esa manera vamos a ver cómo mejoramos para futuros videos. Que estén bien y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, ahora estamos acá en YouTube y estamos en Facebook. Que estén bien.